¿Ok? Entonces, también le había dicho al principio de que el contenido es justamente el contenido de Cisco, ¿ya? En los enlaces que yo le había pasado, no sé si han encontrado esta presentación, o sea, no hay nada que esconder, son todo lo que se ve en CCNA 1. En la versión 7, por si acaso, ¿no? Es en la versión que están actualmente. ¿Cuál es el objetivo justamente de este módulo o de este tema? Es que explicar cómo el control de acceso a medios en la capa de enlace de datos admite la comunicación a través de redes. ¿Ya? Vamos a ver las topologías LAN WAN. Propósito de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es el responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de la interfase de red, ¿ya? La interfase de red, el ETH que se llama en Linux, del dispositivo final, ¿no? Estamos hablando ya sea de un computador, ya sea de algún otro equipo, ¿ya? No solamente la interfaz de red Ethernet, sino también la interfaz de red inalámbrica, ¿no? La wireless, ¿ya? Permite que los protocolos de la capa superior accedan a los medios de capa física y encapsule los paquetes de capa 3 en trama de capa 2. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos viendo, ¿se acuerdan en la primera clase le decíamos, se ve mucho el tema de estructura de datos, se ve programación también a nivel de las capas, ¿no? Porque ahí vemos en la estructura de datos los campos que se tienen en cada una de los paquetes encapsulados, ¿ya? Entonces, vamos a ver mucho lo que viene a ser el destination, que es a dónde se quiere llegar, y el source, que es el origen, desde dónde hacia dónde. También realiza la detección de errores y rechaza las tramas corruptas, ¿sí? Cuando no puede enviarse, ya sea por el medio físico, por alguna interrupción que hay dentro del medio, o por último el corte de energía, ya sea en el origen o en el destino, y no termina de enviarse, entonces hay el tema de la detección de errores y el control de errores. Subcapa de enlace de datos, la IEEE 802 LAN y WAN. Los estándares 802 son específicos para el tipo de red de Ethernet, WLAN, Wireless LAN y WPAN. La capa de enlace de datos consta de dos subcapas, control de enlaces lógicos y control de acceso a medios. Ya eso vamos a ir a cada uno de ellos. La subcapa LLS se comunica entre el software de red en las capas superiores y el hardware del dispositivo en las capas inferiores. Cuando hablamos de una interfase, estamos hablando de un componente, se podríamos decir, de un dispositivo de red, ¿ya? Estamos refiriendo a la tarjeta de red. Entonces, cada tarjeta de red tiene un chip que es un driver. Ese driver está en base a estándares, ¿no? Hay de diferentes marcas, Realtek, hay Ateros, hay diferentes, ¿no? Entonces, se comunica entre el software de red, que vendrían a ser los drivers, y las capas superiores y el hardware del dispositivo en las capas inferiores. Entonces, el chip que contiene es quien le dice de cómo debe de estar y de acuerdo a qué estándar, ¿sí? La subcapa MAC es responsable de la encapsulación de datos y el control de acceso a los medios. Entonces, aquí mostramos su estructura prácticamente de cómo lo que a nivel global, ¿no? Y los estándares que se utilizan, ¿ya? Los paquetes intercambiados entre nodos pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transmisión de medios. En cada salto a lo largo de la ruta, un router realiza 4 funciones básicas de capa 2, ¿ya? Acepta una trama del medio de red, desencapsula la trama para exponer el paquete encapsulado y vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama. Reenvía la nueva trama en el medio del siguiente segmento de red. Eso es cuando va dando de saltos en saltos, ¿no?
en un router a nivel de capa 2. ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar simplemente, no lo tienen a fondo, o si lo han escuchado hablar y conocen a fondo, lo que es un MPLS? ¿Han escuchado hablar? Una red MPLS. No, no, ingeniero. ¿Ya? Un ejemplo, si yo quiero contratar una línea dedicada de fibra que me conecte, le doy un ejemplo clarito, me conecte desde La Guardia hasta Santa Cruz. Tuve el caso, por ejemplo, de contratar el servicio de cotas que me conecte mediante fibra por una línea dedicada desde La Guardia para Derechos Reales hasta el Palacio de Justicia, que están los servidores de Derechos Reales. ¿Sí? Entonces se contrata el servicio y ellos tienen, imagínense, tender una fibra directo hacia allá. No hacen eso. ¿Qué es lo que hacen? Ellos tienen sus tramos de fibra y en cada uno de los nodos que ellos tienen con sus routers, lo que hacen es lo van a unir, ¿ya? Lo van a unir, pero a nivel de capa 2. Y ahí interviene el tema del MPLS. ¿Sí? ¿Qué significa? Que las direcciones MAC se conocen unas con otras, se casan unas con otras. Hacia el siguiente. Tengo, por ejemplo, el equipo de La Guardia. Ese equipo de La Guardia va por una ruta y conoce un router que es parte de la red de Cota, y ese router lo casa a nivel de la dirección de MAC, no a nivel de IP. ¿Sí? Entonces, ese router conoce al siguiente router y define cuál es la ruta más cercana. ¿Ya? ¿Cuál es la ruta más cercana? Ahora, las empresas que brindan ese servicio tienen su anillo se le llama el anillo de enlace, ¿no? Y aparte de eso es de redundancia, porque ¿qué significa? Que que si cae en algún sector tiene que irse por otro lado, ¿no? No sé si se cortó la presentación. No, 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 ingeniero, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, básicamente, a nivel del enlace de datos, lo que hace es aceptar una trama del medio de red, pero sobre eso, a nivel físico, están las MAC casadas una con otra. ¿De acuerdo? Después desencapsula la trama para exponer el paquete encapsulado. Habíamos dicho en las anteriores clases que la información, la data va en pequeños paquetes, ¿no? En pequeños paquetes. Y esos paquetes tienen una estructura de datos, que es la que dice cuál es el siguiente paquete. Cuando llega hacia el otro lado, lo va acumulando en un buffer y se va reconstruyendo en el destino la información que se están viendo sobre el medio de comunicación. ¿No? Entonces, vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama. Eso es aparte del origen, ¿no? Del origen vuelve a encapsularlo y vuelve a enviarlo. Reenvía la nueva trama en el medio siguiente del segmento y al otro lado, en el destino, ya va a un buffer y lo va reconstruyendo de acuerdo a la cantidad de paquetes, ¿no? Y al final de los paquetes ya dice, es que hay un EOF, ¿no? Una terminación. Los protocolos de capa de enlace de datos lo definen las organizaciones de ingeniería, la IEEE, la ITU, la ISO, ANSI. Veamos un poquito sobre las topologías. La topología de una red es la disposición y relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Existen dos tipos de topología utilizadas al describir redes. Topología física muestran todas las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados. Cuando se hace un diseño de un proyecto, lo que se hace primero, se dibuja la topología de cómo va a estar interconectados de forma física con los componentes o los dispositivos interconectados y qué medio va a utilizar.
Y la topología lógica identifica las conexiones virtuales entre dispositivos mediante interfaces de dispositivos y esquema de direccionamiento IP. Entonces, cuando te digan, quiero un esquema físico, ¿qué vas a presentar? Vas a presentar un gráfico con las conexiones se podría decir, los gráficos de los dispositivos que van a estar conectados. ¿De acuerdo? Entonces, hay una herramienta que me gusta bastante, por ejemplo, diagrama.net, ¿sí? Justamente se puede hacer un diagrama ahí y se puede compartir y se puede hacer también que sea colaborativo y se puede adicionar al Google Drive para que esté guardado ahí y se relacione y puedan hacer más de uno, ya más de una persona trabajar sobre ese diseño. Y no solamente es un diseño de red, ¿no? También se pueden hacer diseño o mapeo o gráficos a nivel de desarrollo de software. ¿Sí? Puedes hacer un diagrama entidad-relación, puedes hacer un diseño UML, ya enseguida, antes que empiecen a exponer, lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, la topología física es el diseño o el gráfico de las interconexiones con los dispositivos de red. La topología lógica es el direccionamiento IP. Existen tres topologías físicas comunes, punto a punto. Eso es lo que le decía, cuando yo uno un origen y un destino, ¿sí? Una línea dedicada, ¿sí? Y el otro hub and spoke, similar a una topología en estrella, donde un sitio central interconecta con sitios de sucursales a través de enlace de datos, ¿sí? Ahora, podríamos usar también protocolos de enlace de datos que no sean MPLS, sí, podríamos hacer, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho lo que es el SD-WAN. Ya el SD-WAN prácticamente está reemplazando a lo que es el MPLS. Es otra tendencia a nivel de red, ¿ya? Topología en forma de malla proporciona alta disponibilidad, pero requiere de cada sistema final que esté interconectado o conectado a cualquier otro sistema final, ¿no? ¿Qué hace la topología en malla? Imagínense una malla común y corriente, una malla de colocar en una barda, un alambrado, ¿no? Tiene diferentes caminos. ¿Eso qué va a...? ¿Qué es la ventaja que tiene? Que si hay un corte en alguna de las rutas, puede irse por otra ruta, ¿no? Pero el costo es bastante elevado. Entonces, mayormente, ¿qué es lo que hacen las empresas? Colocan un anillo, ¿no? Para que si cae por un lado, se va por otro lado y va haciéndose mallas, pero no muy seguidas por el hecho del costo, ¿no? Tender fibra, colocar equipos, colocar router es bastante costoso. La topología WAN, las topologías físicas punto a punto conectan directamente dos nodos, que era lo que le hablaba como el tipo de MPLS de un origen hacia un destino. La topología LAN, los dispositivos finales de la LAN suelen ser interconectados mediante una topología de estrella o estrella extendida. Las topologías estrella y de estrella extendida son fáciles de instalar, muy escalables y fáciles de solucionar, que son las más comunes, ¿no? Tengo un concentrador y todos se conectan. Y si quiero extender varias redes, hago un backbone, que es el que une los concentradores, y ya tengo mis redes, ¿no? ¿Sí? Las topologías bus, todos los sistemas finales se encadenan entre sí, que ya no es muy común. La anillo también, yo logré con la bus y la anillo, las token ring que le llamaban antes. Las comunicaciones duplex y medio completo solo permite que un dispositivo envíe o reciba a la vez en un medio compartido. Se utilizan en las wireless LAN y topología de bus heredado con hub Ethernet. Eso viene como historia, ¿no? Ya no se utilizan, ¿no? Los hub eran dispositivos similares a los switch que viajaban a 10 megabits por segundo, que eso ya queda en la historia. Comunicaciones duplex completo permite que en ambos dispositivos transmitan y reciban simultáneamente en un medio compartido. Los switches Ethernet funcionan en modo full duplex, ¿ya? Entonces los hubs ya se descartaron y aparecieron los famosos switches.
Método de control de acceso, acceso basado en contención. Todos los nodos que operan en semiduplex compartiendo por el uso del medio pueden citarse como ejemplo. Carrier Sense múltiple acceso con colisión, como se usa en Ethernet de topología de bus heredada. Carrier Sense múltiple acceso con colisión, como se usa en LAN inalámbrica. Entonces, de esas dos tipos de métodos de acceso, solo está viva el tema de la LAN inalámbrica. Acceso controlado, acceso terminado donde cada nodo tiene su propio tiempo en el medio, se utiliza en redes heredadas como token ring. Entonces, de esos dos, el primero está activo. ¿Ya? Esto lo vamos a dar pasar porque es prácticamente historia que no lo vamos a volver a ver. Este de acá, utilizado por la WLAN 802.11, funciona en modo semiduplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Utiliza un proceso de prevención de colisiones para determinar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo. Proceso de prevención de colisiones, al transmitir los dispositivos también incluye la duración de tiempo necesaria para la transmisión. Otros dispositivos del medio compartido reciben la información de duración del tiempo y saben cuánto tiempo o medio no estará disponible. Ya esto lo vamos a ver ya en práctica, ¿ya? Trama del enlace de datos. Hasta aquí me corresponde. Los datos son encapsulados por la capa de enlace de datos con un encabezado y un remolque para formar una trama. Una trama de enlace de datos consta de tres partes básicamente: el encabezado, los datos y el trailer, ¿no? Que le llaman, o el remolque. Los campos del encabezado de datos y el remolque varían según el protocolo de capa de enlace de datos. La cantidad de información que se lleva en la trama varía según la información de control de acceso y la topología lógica. Ya, ahí están los campos que son parte de la estructura. La trama inicio alto identifica el inicio y el final de la trama. Los direccionamientos indican los nodos de origen y destino. ¿Cuál es el origen? ¿Hacia dónde va el destino? Tipo identifica el protocolo de capa 3 encapsulado. Control identifica los servicios de control de flujo. Datos contiene la carga útil de la trama, la información en realidad. Detección de errores se utiliza para determinar errores. ¿De acuerdo? Muy bien. Direccionamiento de capa 2 también se conoce como una dirección física, que son las llamadas MAC. Contenido en el encabezado de la trama se utiliza solo para la entrega local de una trama en enlace de datos, actualizado por cada dispositivo que reenvía la trama. Muy bien. Entonces a nivel de capa 2, cuando uno está haciendo algún análisis de una red inalámbrica, ve de que a ver si podemos hacer esa práctica con Wireshark, ¿no? O con algún otro Wi-Fi Slack también que nos sirve para hacer auditoría o hackear redes inalámbricas. Ahí vemos de que la puerta de enlace tiene una dirección MAC y que en qué consiste el tema de hackeo: hacer que nadie conozca a esa MAC y se coloque en cuenta esa MAC para que todos se conecten a ese otro dispositivo, ¿no? Y entonces ya puede robar las contraseñas. Es un modo rogue fake, ¿no? ¿Sí? Entonces, a nivel de capa 2, en realidad las conexiones se están haciendo a nivel de direcciones MAC. ¿De acuerdo? Y lo de direccionamiento IP ya es lo que te mandan de origen a destino. Tramas LAN y WAN. La topología lógica y los medios físicos determinan el protocolo de enlace de datos. Ethernet, 802 inalámbrico, el PPPP. En el PPPP, por si acaso, hay varios protocolos como el PPTP, L2TP, OpenVPN, ya que eso se ve en MikroTik, se ve bien claro, ¿no? En Cisco hay que hacer mucha configuración, ¿ya? Eso vamos a ver en los dos, ¿ya? Control de acceso en los famosos HDLC, el Frame Relay, que ya los de Banco MPLS, y SD-WAN de Banco a MPLS. Cada protocolo realiza control de acceso a medios para la topología de lógica específica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí corresponde a lo que como docente tengo que iniciar en este tema, ¿ya? No sé si ya están listos los que tienen que exponer. Me imagino que sí. Buenas noches, sí, el grupo 4A ya estamos listos. Perfecto. Pablo Benítez.
puede iniciar, ya puede compartir. Listo, enseguida comparto pantalla. Listo, listo. Por favor, no se olviden que tienen alrededor de 20 minutos para la exposición, ¿ya? Para que podamos completar la hora de exposición, ¿ya? Bueno, sí. Vamos a comenzar. Somos del grupo 4A. Para la presentación vamos a hablar de dos grandes puntos, la capa de enlace y los estándares de la capa 2. Y en el punto 1 de la capa de enlace de datos, hablaremos de la capa de enlace de datos, el diseño de la capa, los servicios proporcionados y de las funciones específicas, ¿no?, de la capa 2. De forma muy breve, sabemos que la capa 2 es del modelo OSI, está entre la capa 1, que esta es la que va a enviar las tramas que recibimos de la capa 3, ¿no?, de la capa de red. Entonces, la capa de enlace de datos es la responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. Entonces, decía que la capa superior, la capa de red, nos proporciona un paquete de datos. En la capa 2, ¿qué ocurre? Se agrega un encabezado, un terminador, y a esto lo llamamos una trama, ¿no? La capa 1 es la encargada de llevar esta trama a este proceso. A este proceso lo llamamos encapsulación, y de la misma forma pasa de la forma inversa, ¿no? Sería el desencapsulamiento. Aquí tengo un video bien cortito. No se escucha el video. Cámbialo. ¿No se está escuchando? No, o si lo puede explicar. Bueno, si no se está escuchando, solo era un resumen de lo que acabo de hablar, ¿no? Bueno, entonces lo voy a omitir. Ya. Bien. La capa de enlace de datos es la única que tiene estas dos subcapas. Sería la subcapa de control de enlace lógico, el LC, y la subcapa de control de acceso al medio, la MAC, ¿no? La capa de acceso lógico actúa como intérprete entre la capa 3 y la subcapa MAC. ¿Cuáles son sus funciones? Son la identificación de protocolos de red, controla el flujo de datos y la detección de errores, y permite la multiplexación de protocolos en una misma conexión. Esto se refiere a que, o sea, varios protocolos, por ejemplo, IPv4, IPv6, pueden utilizar un mismo enlace físico, ¿no? También está la subcapa MAC, que se encarga de enviar la trama al destino correcto usando las direcciones MAC. Por el momento podemos ver que son en total seis pares en el sistema hexadecimal, que se explicará con mayor detalle más adelante. Tenemos la subcapa de control de acceso al medio. Sus funciones principales son que controla el acceso al medio de transmisión, asigna direcciones MAC a los dispositivos en la red, define los métodos para compartir el canal de comunicación.
¿no? Aquí vemos una imagen donde tenemos un equipo con su dirección MAC, el switch de capa 2, que están viendo, ¿no?, las tramas a otro dispositivo que ya tiene su propia MAC. Aquí tengo otro video. Me informa que no se está escuchando. A ver, un ratito voy a detener la presentación. Ocurre la magia de codificar esos datos. Esta capa es Ya se la escucha. única del modelo OSI que se divide en dos subcapas. La primera, la capa LLC, Logical Link Control, o control de enlace lógico. Y la segunda, la capa MAC, o Media Access Control. Bien, empecemos por la subcapa LLC. Su función principal es interactuar con el software de la red. Entonces, aquí es donde ocurre ese diálogo entre hardware y software. Y se preguntarán, ¿cómo se logra esto? Recuerdan que al conectar, por ejemplo, algún periférico a nuestro computador, en el caso de que no sea plug and play, empezará a ejecutarse un proceso en el sistema. Algo como reconociendo dispositivo o algo como instalando los drivers necesarios. Pues eso exactamente es lo que pasa en esta subcapa. Estos drivers son los que trabajan en esta subcapa para que el hardware y el software de nuestra red funcionen armónicamente. Es decir, la subcapa MAC, pues aquí ocurre la magia de codificar esos datos, crear tramas y enviarlos por la capa física. La capa de control de enlace lógico hace la función de interactuar con el hardware y el software de la red para que trabajen en armonía. Aquí es donde entran en acción los drivers de nuestra tarjeta de red. Una vez que el hardware y el software de nuestra red puedan comunicarse, pasamos al siguiente punto, y es la creación y codificación de las tramas. Y dicho trabajo lo realiza la subcapa MAC. En esta subcapa se crean las tramas o ese pedazo de información, pero para que dicha información viaje por la red, esta debe tener una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Pues en esta subcapa es donde se le agrega dichas direcciones a la información o trama. Pero aquí también a esa información o trama se le agrega algo llamado FCS, Frame Checks Sequence. Gracias al FCS podemos saber si las tramas llegan alteradas o no al dispositivo de destino. Cuando llegan alteradas, simplemente son descartadas por la NIC del dispositivo de destino. Pues luego que la trama ha sido creada, dicha información la tenemos en código binario, pues esas tramas que están en código binario deben ser enviadas por un medio, que puede ser cable de cobre o de fibra o inclusive un medio inalámbrico. Pues dependiendo del medio que se utilice, los datos en códigos binarios serán codificados en pulsos eléctricos, hachas de luz u ondas de radio. Listo. Pasamos a los servicios proporcionados de la capa. Son tres servicios: el servicio sin conexión ni confirmación de recepción, el servicio sin conexión con confirmación de recepción y el servicio orientado a conexión con confirmación de recepción. Entonces, el primer servicio solo envía los datos sin preocuparse si llegaron o no. El segundo servicio
No se conecta antes, pero sí confirma cada envío y el último servicio eh, primero se conecta, luego transmite y luego confirma todo. Y entramos a la parte de las funciones específicas de la capa. Entre ellas tenemos que proporcionan a la capa de red una interfaz de servicio bien definida, manejan los errores de transmisión y regulan el flujo de datos para los emisores rápidos, para que los emisores rápidos no se saturen, ¿no?, a los receptores lentos. Hola, hola. Muy buenas. A mí me tocó sobre el control de transmisión y flujo de datos. Eh, este bloque trata cómo la capa 2 evita que el emisor ahogue al receptor. Si el receptor procesa una trama por milisegundo, el emisor manda 10 tramas por milisegundo. En sí los buffers revientan. Para coordinarse usamos ACK y ANYK, temporizadores y números de secuencia. En sí, un ACK es un mensaje que se envía en comunicaciones entre computadoras para confirmar la recepción de un mensaje. Por otro lado, un ANYK es un mensaje que se envía cuando no se ha recibido correctamente el mensaje. Ambos mensajes son fundamentales en los protocolos de comunicación para garantizar la entrega ordenada sin errores de los datos. También el objetivo es simple: mantener el ritmo justo sin perder datos y con buen throughput. Lo puedes cambiar. De ahí son las características. Ok. Las características generales. En sí, todos los esquemas comparten ideas. Sincronización con ACK, Communicate y Timers, orden de entrega. Las tramas llegan como se enviaron. Buffers en ambos lados para aguantar los picos. Diferencia de flujo de congestión. Esto permite que la capa 3 reciba datos limpios y en orden. En sí, el flujo protege al receptor y la congestión protege a la red. Los protocolos del flujo, ¿lo puedes cambiar, por favor? En sí, son mecanismos esenciales en redes, en lo que son las redes de computadora. Regulan la velocidad de transmisión y de datos entre el emisor y el receptor para enviar que este último se sature. Hay familias según eficiencia y complejidad. Está lo que es el stop and wait, que es simple, es una trama por vez. El go back end, que son varias en vuelo, son ACKs acumulativos. Está lo que es el selective repeat, que reenvían solo lo que falla, y mecanismos con anticongestión de enlace. En sí, la idea es ocultar la latencia y usar mejor el ancho de banda. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Ok. En sí, los protocolos de control, en sí, lo que es parada de espera o stop and wait, en sí el emisor manda una trama y espera un ACK. Este protocolo es perfecto para enlaces cortos o de hardware simple. En sí, el problema es que si el ida y vuelta es muy grande, el enlace queda sucio, o sea, queda corto. Por eso su eficiencia cae cuando la latencia domina. Entonces, un ejemplo sería un Wi-Fi muy lejano. Mandas, esperas confirmación y recién mandas la siguiente. ¿Lo puedes cambiar? Ok. Las ventanas deslizantes o go backend. Aquí permitimos varias tramas en vuelo. Hacemos pipeline lane. En cierto sector manda ACKs acumulativos, o sea, ACKGN confirma todo hasta que n, o sea, son
mm, N hasta N se podría decir. Si se pierde la trama K, el emisor retransmite K y todas las siguientes. Esto simplifica el receptor para que se pueda retransmitir de más. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Ok. El protocolo de repetición selectiva o selective repeat, aquí es donde mejoramos la eficiencia aceptando tramas fuera de orden y bufferizándolas. Si se pierde K, solo se retransmite K. Aquí se necesita más memoria y cuidado con la numeración. Gana mucho cuando hay errores esporádicos. En sí es menos rendido, más rendimiento a cambio de mayor complejidad. ¿Lo puedes pasar, por favor? Lo que es el control basado en la congestión o a nivel de enlace, esto es distinto al flujo. Ahora aquí evitamos saturar al medio o los buffers del switch. Un ejemplo sería los señales pause o los PFC por prioridad. En sí sirve para no perder por colas llenas, pero si se abusa, sube la latencia. Puede pasar. Ahora le toca el control de errores. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el control de errores. En la capa de enlace lo que buscamos es que cada trama llegue íntegra. El control de errores garantiza la integridad de los datos transmitidos frente a interferencias, ruido o pérdidas durante la comunicación. Se aplican dos enfoques principales: el Forward Error Correction o corrección de errores hacia adelante, que el receptor puede detectar y corregir errores sin pedir retransmisión, y el Automatic Repeat Request, que el receptor detecta errores y solicita al emisor que reenvíe la información dañada. Siguiente. En el Forward Error Correction, básicamente, como lo había mencionado, consiste en agregar bits de redundancia a los datos transmitidos para que el receptor pueda detectar y corregir errores sin retransmitir. La ventaja es que es ideal para enlaces de alta latencia, o sea, en este caso, un ejemplo sería comunicaciones satelitales o espaciales, donde hay mucha latencia y el hecho de retransmitir la información tardaría muchísimo. La desventaja es que hay mayor sobrecarga, ya que se añaden más bits, como lo mencionamos, los bits de redundancia o bits de paridad que vamos a ver son bits adicionales. En el código Hamming, lo que hacemos es que es un método que permite detectar hasta 2 errores de bits y corregir uno. En el video, por favor, ¿podrías reproducirlo? Hola a todos, mi nombre es Gastón y a continuación voy a hacer una breve presentación de cómo funcionan los códigos de Hamming. 1.5, por favor. Debido a que a la hora de trabajar con datos puede suceder que algunos bits se corrompan, por ejemplo, vamos a ver para explicar cómo funciona la codificación de Hamming y armar el código Hamming, vamos a trabajar con un ejemplo, en el cual vamos a tener estos bits de datos y vamos a tener un código Hamming 7.4. Para poder llegar a la codificación, vamos a armar una tabla en la que vamos a tener todos los bits incluidos, tanto los de datos como los de paridad, y a partir de esa tabla vamos a ir haciendo la codificación. Para saber cuántos bits de paridad necesitamos y dónde los vamos a ir colocando, tenemos que los bits de paridad van a ir ubicados en las posiciones que son potencia de 2. Por ejemplo, vamos a tener un bit de paridad en la posición 2 a la 0, que es 1, otro bit de paridad en la posición 2 a la 1, que es 2, otro bit de paridad en la posición 2 a la 2, que es 4. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con esta tabla que tiene 7 bits en total y vamos a ir colocando en la posición, como dijimos, 1, 2 y en la 4, los bits de paridad. Y en las posiciones restantes, que son las posiciones que no son potencia de 2, vamos a colocar los bits de datos. Entonces, la tabla va a estar compuesta también por una fila en la que vamos a cargar los valores de los bits de datos, también una fila para cada uno de los bits de paridad y finalmente una fila para representar el código de Hamming. Los valores de los bits de los datos simplemente los colocamos, según el ejemplo en las posiciones correspondientes a un bit de datos, otro bit de datos y así con los restantes. Y procedemos a calcular los valores de los bits de paridad. ¿Cómo hacemos para calcular esos valores de los bits de paridad? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es vamos a bajar en cada una de las filas los valores de los bits de datos que tengan prendido la posición correspondiente. Por ejemplo, para la paridad 1, tenemos que corresponde a la posición 1, y vamos a bajar los bits de datos que tengan prendido este 1. Entonces, eso va a ser, vamos a bajar el dato 1, vamos a bajar el dato 2, el dato 3 no lo vamos a bajar porque la posición 1 no la tiene prendido, y vamos a ir a bajar el dato 4. Entonces, bajamos esos 3 valores. Y luego, lo que hacemos con esto es calculamos
el XOR entre estos valores, en este caso el XOR me da 1, y yo lo que tengo que lograr es llegar a una paridad par, o sea que el XOR de estos tres valores más el valor de P1 tiene que dar 0. Entonces para ello tengo que tener que P1 va a valer 1, y entonces ahí sí el XOR de toda esta fila vale 0. Lo mismo hacemos con P2. ¿Qué datos bajamos? Bajamos los valores de los bits de los datos que tengan prendido en este caso la posición 2. Estos son el dato 1, el dato 2 no lo bajamos, y si bajamos el 3 y el 4. Y de la misma forma calculamos el valor de P2. ¿Cómo? Haciendo el XOR entre estos valores, que me da 1, y para que el XOR de toda la fila me dé 0, el valor de P2 tiene que ser 1. De la misma forma, entonces, bajamos los valores correspondientes a los datos en P3, que, ¿cuáles son esos datos? Los que tengan este bit prendido. Entonces vamos a bajar el valor de este dato, de este otro y de este otro, y luego procedemos a calcular el valor de P3 de la misma forma que lo venimos haciendo. Para obtener el código Hamming simplemente bajamos los valores que tenemos en cada columna y de esta forma tenemos el código de Hamming. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar cómo funciona la decodificación de Hamming. Nosotros en el ejemplo anterior trabajamos con estos bits de datos, el código de Hamming al que llegamos fue este, y lo que vamos a simular o a suponer es que hubo una transferencia de datos y que en la transferencia hubo un error, se corrompió este bit que está acá. Entonces vamos a trabajar con estos bits que están acá y vamos a hacer la decodificación de Hamming para evaluar el algoritmo y ver si podemos detectar que hubo error y a la vez corregirlo. Entonces formamos una tabla de la misma forma que veníamos trabajando hasta ahora, solamente que le agregamos 3 columnas. Una columna para la paridad para ingresar los valores de la paridad de la decodificación, otra columna para la paridad de la codificación y finalmente una columna para el cálculo de error. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, nuevamente posicionamos los bits de paridad en las posiciones que son potencia de 2 y los bits de los datos en las posiciones que no son potencia de 2. Entonces, de esta forma seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora en la decodificación. Para cargar la fila y calcular el valor de P1, bajamos los datos de los datos que tengan el bit 1 prendido y luego calculamos la paridad de P1. Lo mismo hacemos con P2, bajamos esos bits, calculamos el valor de P2 haciendo el XOR de toda la fila y luego bajamos los datos que correspondan a P3 y calculamos el valor de P3. Esto es exactamente igual hasta ahora como hicimos con la codificación. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es cargar la columna de la paridad de la decodificación, que está compuesta por este valor y este valor. Los cargamos en esa columna y de la misma forma vamos a cargar los valores correspondientes a la paridad de la codificación, que estaban compuestos por P1, P2 y P3. Entonces cargamos esos valores. Y ahora lo que hacemos es para calcular el error que hubo, o si hubo error, es comparamos este valor con este valor. Si son distintos, es que hubo error en P1. Si no son distintos, es que no hubo error. Por ejemplo, en este caso son iguales y identificamos que en esa paridad en P1 no hubo error. Sin embargo, en P2 vemos que son distintos y vamos a marcar que hubo un error y lo marcamos con un 1. Y en este caso P3 también son distintos y también lo vamos a marcar con un 1. Al haber encontrado al menos un error acá, podemos decir que se identificó un error y ahora vamos a tratar de corregir ese error a partir de estos valores que nos dan acá. Yo lo que hago es cargo, leyendo de abajo para arriba, estos valores, 1, 1, 0. Este es si hubo error en P3, si hubo error en P2 y en este caso que no hubo error en P1. Y este valor que está acá lo pasamos a decimal y me va a identificar o a representar la posición en el que hubo error. Entonces nosotros nos dice que en la posición 6 hubo error, entonces contamos posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y efectivamente el error estuvo en esa posición. ¿Cómo hago para corregirlo? Perfecto. Bueno, simplemente doy vuelta ese bit y ahí tengo el código Hamming corregido. Los datos son los que tenemos ahí y coinciden con los que enviamos originalmente. Por favor. Bueno, ahí pudieron ver un ejemplo de cómo se aplica el código Hamming. Básicamente el código de Hamming agrega bits de paridad en posiciones que son potencia de 2. Con eso el receptor puede detectar y corregir un solo error sin necesidad de pedir el reenvío. Pasamos a Automatic Repeat Request. El RQ, que es un método de detección y retransmisión de errores. Este retransmite o envía básicamente la parte dañada. La ventaja es que tiene menor sobrecarga en condiciones normales y la desventaja es que requiere un canal de retorno. Como les decía, tiene que reenviar información dañada y puede generar mayor latencia por ende. Siguiente. Entre eso vamos a ver el más conocido, que es el código de redundancia cíclica. Básicamente se basa en tratar el mensaje como un polinomio binario, que se divide por un polinomio generador, y el resto de la división es básicamente... Ya, el receptor realiza la misma división. Si el resto está distinto de 0, hubo error, y si no, está básicamente todo bien. Siguiente. Básicamente la diferencia entre FC y ARQ es que el FC corrige errores, como le había mencionado, y el ARQ solo detecta errores. El FS no requiere retransmisión, el ARQ sí requiere reenvío, siempre.
El FC básicamente la sobrecarga es alta debido a que existen más bits redundantes, se agregan bits de paridad como lo habrán visto en el código de Hamming, y el RQ es baja porque hay menos bits, no necesitan esos bits de redundancia. Y la aplicación básicamente del FC era en comunicaciones satelitales y el otro era en señales Wi-Fi y así. ¿Pueden continuar, por favor? ¿A quién le toca? Yo voy a continuar la parte del direccionamiento MAC. Como ya vimos al principio, estamos hablando un poquito de la subcapa, de su trabajo que hacía. Entonces ahora vamos a hablar específicamente del direccionamiento. Entonces podemos ver que la dirección MAC tiene un identificador que son los primeros 3 octetos, y los 3 últimos serían el identificador del producto, ¿no? Entonces, se compone de 48 bits, 6 pares hexadesimales, como se ve en el ejemplo, ¿no? La primera es del fabricante y la segunda corresponde al dispositivo. Y esto es usado en tecnologías Ethernet y Wi-Fi. Ahora, entrando a la parte del entramado, como vimos, bueno, también se lo llama frame, ¿no? En inglés. Se compone de la cabecera, de los datos y el tráiler, o también el terminador, ¿ya? La cabecera es la dirección MAC, donde se agrega la MAC de origen y la MAC de destino. Los datos, que vendrían siendo la información útil que nos proporciona la capa superior, la capa de red, y el tráiler o el terminador, que serían el campo de verificación de errores. Y pasamos al segundo punto de la presentación, que serían los estándares de la capa 2, todos los estándares que participan en el funcionamiento, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Marcelo y voy a seguir con los estándares IEE. La organización IEE, por su sigla en inglés, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y, si no me equivoco, Electrónicos, se encargaron más que todo de realizar la estandarización de los diferentes protocolos de Internet. Para esto se subdividió la capa de enlace en 2 subcapas de control que fueron mencionados antes: el control de enlace lógico y el control de acceso al medio, que sería el control MAC. Para esto nosotros podemos observar lo que son los estándares IEE comunes, como son los 802.3. Ese es el encargado de todas las redes cableadas o las redes Ethernet, las conexiones LAN. Más que todo, sus velocidades alcanzan desde 10 megabytes por segundo hasta 100, y mediante un medio de cobre o de fibra óptica. Este mismo medio ocupa un acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones, que es lo que permite a varios dispositivos, o cómo se gestionan varios dispositivos en el medio de transmisión. Para el siguiente podemos ver el IEE 802.4, que sería mejor conocido como el token bus, que su uso ya es un uso obsoleto. Esto se ve en usos industriales más que todo, pero es un token que pasa por un bus lógico para evitar colisiones. Al mismo hecho, igual el token ring ya su uso es casi obsoleto, que fue desarrollado por IBM y solo es un token que circular en un anillo controlando el acceso. Para esto fue reemplazado el Ethernet. En estándares más comunes tenemos el estándar 802.11, que es mejor conocido como el Wi-Fi. Esto más que todo es una red inalámbrica que ocupa un sistema de acceso múltiple por detección de portador y prevención de colisiones. Esto es de sus siglas CSMA/CA, que es un protocolo de acceso a redes usado principalmente en redes inalámbricas, que permite que los múltiples dispositivos compartan el mismo medio de transmisión.
parecido a cómo funciona el Ethernet. Su función es una conexión inalámbrica local. Ahora, algo parecido sería el estándar 802.15, solo que estos son conexiones personales, que es una conexión personal inalámbrica, que más que todo aquí entraría lo que sería el Bluetooth. Y como otro estándar parecido al Wi-Fi, tenemos el estándar IEEE 802.16, que es el Wi-Fi Max. Esto más que todo es una conexión inalámbrica de banda ancha metropolitana, que abarca toda una red metropolitana, como puede ser una localidad. Y esto es la única diferencia con el Wi-Fi, es que esto es de largo alcance, prácticamente. Más que todo los estándares IEEE lo que permitieron fue la interoperabilidad o sobre cómo ponerse de acuerdo en cómo trabajan los diferentes estándares para así llevar los datos de un lugar a otro. TITUT, buenas noches. Significa Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es sector de normalización de telecomunicaciones. Es aquella organización que se encarga de organizar los estándares, protocolos para la parte digital de servicios. El primer protocolo es G992. Utilizan las series G para transmisión y la serie Q para señalización y protocolo. Empezamos con G992, aquella familia de ACLL, es aquella línea de comando digital asimétrica, es una tecnología modem que transforma las líneas telefónicas de cobre del abandono en líneas de alta velocidad. Esto quiere decir que facilita el acceso del Internet de alta velocidad, así como el acceso a redes corporativos para aplicaciones de trabajo. Este tiene un funcionamiento, como por ejemplo vemos un teléfono de cobre, actualmente después de un PC. Aquellos tienen tres canales en total. 2 canales de alta velocidad que recepciona y envía información, y un canal de comunicación de voz. Este pasa por un splitter, que es aquel transformador que envía la señal y lo transforma en voz. Luego tenemos el estándar, siguiente por favor. Q921 LAP. El LAP significa Link Acceso Procedure, procedimiento de acceso al enlace como el canal D. Su función principal es establecer, mantener y liberar los enlaces de comunicación en el canal de señalización, que es el canal D. Esta asegura los mensajes de nivel superior lleguen sin errores ni duplicados. Esto quiere decir, hay 2 tipos de canales, uno confirmado y otro no confirmado. El confirmado es aquel que las transferencias, las terminaciones lo recibe y da una señal de envío. La información no confirmada es aquel que se transmite la información en la capa 3, no numerado, existe un control de errores, solo hay una detección que permite descartar un frame de encaje. Luego también tenemos el Q922, que es LAF, es aquel que asegura las tramas que lleguen sin errores y en el orden correcto. Tiene la capacidad de control de congestión de servicio de modo trama. Su función principal es encapsular los datos, identificando las conexiones con DSL, detectando errores y transmite las tramas de forma rápida sin control de flujo. Es el protocolo de enlace usado en Frame Relay, diseñado para velocidad y eficiencia. ¿Siguiente? Luego tenemos ISO. ISO es una organización que también se encarga de protocolo. La diferencia de estándares globales para tecnología y procesos de comunicación entre sistemas. Empezamos con el protocolo HDSL, que significa High Level de Data de Controles. Este es aquel protocolo orientado en la capa 2 de enlace. Este funciona con 3 formatos de trama. Uno es de información, el siguiente es de supervisión y el siguiente sin enumerar. Empezamos con las estaciones primarias. Las estaciones primarias son aquel que controla el funcionamiento de los enlaces, y la secundaria que trabaja bajo la primaria y se controla la respuesta de la primaria.
Los tipos de tramas son 3, como lo mencioné. La información es aquel que envía y recibe números de secuencia a bits. El de supervisión es aquel que proporciona información de control. Puede solicitar información y asimismo suspender sobre el estado de confirmación de la recepción de datos. Luego tenemos el trama sin enumerar, es aquel que admite funciones de control y no son secuenciales. Siguiente, por favor. Luego tenemos el ISO. En la familia ISO tenemos el FDE. Su función principal es transmitir los datos de alta velocidad hasta 100 megabits a través de una red de anillo en fibra óptica. Su objetivo es mejorar rendimiento. En los métodos de acceso utilizan el protocolo token pass, que es pase testigo. Solo el dispositivo que tiene el token puede transmitir, pero a diferencia de las anteriores, este sirve para conectar centros de cómputo, edificios con baja latencia y tolerancia a fallos mediante anillos duales y soporta cientos de nodos. ¿Siguiente? ¿Qué es ANSI? ANSI es una organización que establece las normas técnicas en Estados Unidos que influye en estándares internacionales. Entre ellos, entre las familias de los ANSI, los protocolos que... Siguiente, por favor. Uno de los protocolos es el FDI, Fiber Distribution de Data Interface, interfaz de datos distribuida en fibra. Es aquel que especifica un sistema para desarrollado de ANSI antes de ser adoptado por ISO. Este define cómo las computadoras se comunican por fibra óptica en redes locales grandes con alta velocidad y fiabilidad. Esta es una tecnología de red de alta velocidad que utiliza doble anillo para redes truncales, local LAN o campus que usa el método de acceso al medio de paso de testigos para evitar colisiones. Esta fue diseñada objetivamente para ofrecer un gran ancho de banda y fiabilidad. Alguna de sus características es la que permite al usuario obtener una velocidad de transmisión de alta hasta 100 megabits, soportando el 95% de información. Y esta permite hasta 500 estaciones, conexiones físicas y sobre cada anillo paralelamente. Gracias. Eso sería nuestra exposición, ingeniero. Hola, hola. Le decía Gilda, no recuerdo haberlo escuchado. Sí, ingeniero, no sé qué problemas tuvo la compañera, pero tampoco se comunicó con nosotros. No sé qué esa situación, no se comunicó nada con nosotros. Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien. El siguiente, el 4B, por favor. Ahorita, Inge. Ok. Gracias, Benítez, Pablo Benítez, gracias. Y todos sus demás compañeros, ¿no? Muchas gracias por la exposición. Estuvo bien clara, ¿ya? ¿Se puede ver bien? Sí, se ve. Ya. Buenas noches, Inge. Buenas Nosotros noches. vamos, mi grupo va a exponer la unidad 4 y somos el grupo 4B y somos, bueno, empezamos con el contenido de la presentación, que es la subcapa MAT, el control, los protocolos, la subcapa LLS y las direcciones MAT. Vamos a empezar con... Perdón. la anterior, por favor. Sí, que se... En la definición
en la definición. Ya, ahí. Vamos a empezar por la definición de la subcapa del control de acceso al medio. Bueno, una definición corta y entendible, donde nos dice que la subcapa MAT es una parte fundamental de la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función principal es controlar cómo los dispositivos en una red comparten y utilizan el medio físico de transmisión, es decir, cómo se organizan para enviar y recibir datos sin interferirse entre sí. En otras palabras, la subcapa MAT decide quién puede usar el medio en un momento determinado, gestionando el acceso para evitar colisiones y garantizar una comunicación eficiente. También se encarga de identificar de manera única a cada dispositivo mediante su dirección física, permitiendo así que los datos lleguen exactamente al destino correcto dentro de una red local. El siguiente punto, por favor. Y aquí podemos ver las características generales, que estos son unos cuantos de las que existen. Yo les voy a decir cuáles son. En total son unas 6, donde la subcapa MAT posee varias características que permiten el control eficiente y ordenado dentro de una red local, donde puede estar el control de acceso al medio compartido, el uso de direcciones físicas, el encapsulamiento y desencapsulamiento de tramas, la dirección y manejo de errores, y el soporte de diferentes métodos de acceso y regulación de flujo de datos. Les voy a explicar un breve concepto de las más importantes, que sería el control de acceso, que determina cuándo y cómo un dispositivo puede transmitir datos, evitando varios equipos que hablen al mismo tiempo y provoquen colisiones. El uso de direcciones físicas, donde nos dice que cada dispositivo de red posee una dirección MAT única que permite identificar de forma precisa el origen y destino de tramas. Y también la detección y manejo de errores, que es una muy importante, donde nos dice que incorpora mecanismos como el CRC para verificar si las tramas llegan completas o dañadas, descartando las que están erróneas. Y la regulación de datos del flujo de datos, que controla la velocidad de transmisión entre los dispositivos para evitar saturaciones en el canal o pérdida de información. El siguiente punto, por favor. Los servicios que presta la capa superior. La subcapa de control de acceso al medio ofrece una serie de servicios esenciales a la subcapa LLC, que sería la Logical Link Control, que se encuentra justo por encima de ella dentro de la capa de enlace de datos. Estos servicios permiten que la comunicación sea confiable, ordenada y eficiente. Uno de los puntos de los 5 puntos más importantes sería el servicio de transferencia de tramas, donde ésta se encarga de recibir los datos desde la subcapa LLC, forma tramas con direcciones físicas y transmitirlas a través del medio. También tenemos el direccionamiento físico, que proporciona la identificación única de cada dispositivo en la red mediante su dirección. Y también tenemos una importante, que sería la notificación del estado de la transmisión, donde ésta nos informa que la subcapa LLC, si la trama fue correcta o si ocurrió un error en la colisión durante el proceso. Vamos con el siguiente punto, por favor. Los protocolos de acceso aleatorio nos dice que son múltiples las reglas que utiliza la subcapa MAT, que permite que varios dispositivos compartan un mismo medio de transmisión sin interferirse entre sí. Estos protocolos determinan quién puede transmitir, cuándo y cómo, evitando colisiones, optimizando el uso del canal. Son 2 puntos importantes, el cual es uno el CSMA, que es el acceso múltiple con detección y portadora y colisión. Tiene puntos importantes como que utiliza principalmente el Ethernet, las redes cableadas,
cada estación escucha el medio antes de transmitir, y si el medio está libre, transmite, y si detecta otra transmisión, espera un tiempo aleatorio. El siguiente punto importante sería el CSMA, que es el acceso múltiple con evitación de colisiones, donde este está usado con redes inalámbricas como el Wi-Fi. Y también antes de enviar datos, el dispositivo espera un tiempo aleatorio y puede enviar un mensaje de solicitud para reservar el canal. También vamos al siguiente punto, por favor. Los protocolos de acceso aleatorio. Este nos dice que los protocolos de acceso aleatorio son aquellas en los que ningún dispositivo tiene prioridad fija o un turno reservado para transmitir. En este tipo de protocolos, cada estación compite libremente por el uso del medio, intentando transmitir cuanto lo necesita. Estos protocolos son muy usados en redes locales y sistemas inalámbricos, donde la comunicación es dinámica y los dispositivos nos envían datos constantemente. En este tenemos dos puntos muy importantes, que es el Aloha, que es un protocolo de acceso aleatorio en el medio que permite que múltiples estaciones compartan un canal de comunicación común sin un control centralizado. Su funcionamiento se basa en la idea de que cada dispositivo puede transmitir información en cualquier momento, confiando en que las probabilidades y interferencias sean bajas. En caso de que ocurra una colisión, dos o más estaciones transmiten al mismo tiempo los dispositivos. El siguiente punto importante, que es el CMCA, este nos dice que este protocolo, que significa el acceso múltiple con detención de portada, es una evolución directa del sistema Aloha, diseñada para mejorar su eficiencia y reducir las colisiones en la transmisión de datos. Su principio es básico y muy simple, pero poderosa, que nos dice que antes de hablar se escucha. Es decir, que antes de que una estación transmita datos, escucha el canal para asegurar que esté libre. Gracias. Vamos a seguir con mi siguiente compañero. Muy bien. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, tenemos los protocolos de acceso controlado. A diferencia del anterior punto, que eran protocolos de acceso aleatorio, estos protocolos buscan ordenar al momento de transmitir datos, que sean de manera ordenada y de manera controlada. Tenemos el siguiente punto, el siguiente protocolo, que es, siguiente diapositiva, el protocolo Token Passing, que más que todo, todos los usuarios tienen un turno, el cual ese turno, mientras un usuario esté usando, nadie más lo puede usar. Ese usuario que tenga el token va a transmitir todos los datos que desee, y una vez que termine su turno, va a pasar al siguiente y así. Ahí podemos ver la imagen, un pequeño ejemplo, como un anillo, el cual el token ahorita está en el usuario 1, digamos. Este token es bueno porque así evitamos las colisiones, se evita que varios usuarios manden la información y se evita perder datos. Siguiente diapositiva. El token passing, es de una manera más centralizada, en el cual hay un moderador, el cual, digamos, designa quién va a transmitir. Este token mantiene el orden, pero tiene unas ventajas, que si el moderador llega a fallar, la red se cae y se pierde toda la conexión. Siguiente diapositiva. Y tenemos siguiente diapositiva. Aquí tenemos otro ejemplo del polling. Podemos ver ahí cómo se transmiten los datos, en el cual el primary es el moderador, el que designa quién va a transmitir en su turno. Siguiente. Y tenemos el último, el DQDB, que traducido es doble canal de bus, de cola, el cual una referencia más simple sería como dos vías en una sola dirección, los cuales los automóviles pueden hacer los datos transmitidos. Esta red es eficiente porque usan dos canales y pueden mandarse varios datos a la vez, entre ellos datos como multimedia, video, audio y muchos más.
Siguiente diapositiva. Aquí tenemos más ejemplos cómo son transmitidos los datos de manera eficiente y sin colisiones. Siguiente. Después tenemos los protocolos de canalización. A diferencia de los otros protocolos, estos acá usan un medio, un canal para enviar los datos. Y tenemos el siguiente protocolo, siguiente diapositiva, el TDMA, el cual es acceso múltiple por división de tiempo, el cual usa la siguiente técnica. Tenemos una frecuencia y tenemos varios usuarios. Los usuarios se le designa un cierto, digamos, un tiempo en el cual cada usuario tiene un tiempo para transmitir sus datos. Si ese tiempo se llega a terminar y el usuario no mandó todos sus datos, pasa al siguiente usuario y el otro usuario que no mandó se va a la cola, y así, hasta que cada uno mande sus datos tenían por mandar, ¿no? Un ejemplo usual en nuestra vida cotidiana puede ser las llamadas por telefonía, en el cual nosotros mediante nuestros móviles llamamos, y si nos tardamos en la llamada, nos va consumiendo el crédito, ¿no? Y entre más tardemos, se nos va a acabar el crédito y nos quedamos sin saldo, ¿no? Siguiente diapositiva. Este es el protocolo FDMA, el cual es acceso múltiple por división de frecuencia, en el cual tenemos la frecuencia está dividida por subfrecuencias, en el cual cada usuario tiene su frecuencia propia para transmitir los datos que deseen, digamos, sin límite de tiempo y sin ninguna interrupción. Pero este protocolo se usa, normalmente los vemos en la radio FM o AM y anteriormente la televisión analógica, en los cuales los canales, tanto las radios, tenían sus frecuencias para transmitir su programación o su información, ¿no? La desventaja es que si alguna de estas radios o televisoras tenía menos usuarios, era prácticamente pérdida de dinero, ¿no? Siguiente diapositiva. Y tenemos la última, que es CDMA, que es acceso múltiple por división de código. Esta técnica, este protocolo, usa una sola frecuencia en el cual todos los usuarios pueden usar esa frecuencia y mandar sus datos e información sin necesidad, digamos, sin restricciones de tiempo ni de frecuencia. La única condición es que ellos mandan sus datos por código, por lo cual, digamos, el que lo va a recibir, si tiene el código que mandó el usuario emisor, ellos van a poder ver la información y nadie más, digamos. Eso sería todo de mi parte. Continúa mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es José Alberto Durán García y voy a exponer su capa de control de enlace lógico. ¿Puedes pasar a la otra página? Listo. Subcapa LLC, que significa Logical Link de Control, el control de enlace lógico. Bueno, la subcapa de control de enlace de datos es responsable de gestionar los nodos adyacentes y multiplexar protocolos de red y proporcionar servicios de control de flujo y detección de errores. A la siguiente página. Y una de las funciones principales que tienes son control de flujo de datos. El control de flujo de datos evita que el emisor mande más información de la que el receptor puede procesar. Un ejemplo, si el receptor tiene poca memoria o su red es lenta, esta función lo que va a hacer es pausar el envío de datos para no perder la información. El control de errores. Bueno, el control de errores lo que va a hacer es garantizar que los datos lleguen completos y sin ninguna alteración. Si una trama se daña o se pierde, se vuelve a retransmitir. El tercero sería multiplexación de protocolos. Bueno, la multiplexación lo que hace es organizar los datos para que distintos protocolos como IP puedan usar el mismo enlace sin confundirse. Para eso tendremos que usar identificadores como llamados SAC, que indican a qué protocolo va a pertenecer cada trama.
La cuarta función principal sería interfaz con la capa de red. Bueno, esta nos va a permitir que el protocolo de red, como la IP, se comuniquen con la capa de enlace para que sus datos sean encapsulados en tramas y enviados por el medio físico. ¿Voy a pasar la otra lámina? Ya, el siguiente punto sería modos operativos, tipo de servicios para diferentes necesidades. Bueno, existen 3 tipos de servicios, cada uno está diseñado para que podamos satisfacer diferentes requisitos de fiabilidad, eficiencia en la transmisión de datos. El primer tipo será sin conexión, lo que quiere decir que ofrece un servicio sin conexión, que también es llamado no confiable. Aquí los datos se envían directamente sin comprobar si el receptor los ha recibido. Un ejemplo claro sería es la voz sobre el IP o la videollamada. El segundo tipo es orientado a conexión. Este primero lo que hace es crear una conexión lógica entre el emisor y el receptor. Luego lo que hace es se envían los datos con acuses de errores. Esto asegura una transmisión confiable. El tercero sería sin conexión con acuses de recibido, que lo que hace esto es una combinación, lo mejor de los dos anteriores. No establece una conexión, pero lo que hace es más rápido, pero sí envía acuses de recibo para confirmar que las tramas llegaron. Podrías pasar a la siguiente. Gracias. El siguiente punto es protocolo asociado, impacto en tecnología moderna. El Ethernet y IEEE 802, bueno, aunque la mayoría de las implementaciones de Ethernet modernas utilizan Ethernet 2 o que omite el LCC para simplificar las redes antiguas, y algunos entornos industriales aún pueden usar encapsulamiento de 802.3, Wi-Fi y IEEE 802.11. La capa de enlace lógico es crucial en la red inalámbrica, donde gestiona el control de flujo y retransmisiones para asegurar la fiabilidad sobre un medio propenso. El token ring IEEE 802.5. En entornos token ring es indispensable para la comunicación entre estaciones y para el soporte de múltiples protocolos de red sobre la misma infraestructura. El control de acceso al medio MAC se comunica con la subcapa MAC para solicitar servicios de transmisión de datos y recibir tramas entrantes, manteniendo una clara separación. En resumen, nos diría que aunque algunas de las tecnologías ya no las usan directamente, el control del enlace lógico sigue siendo esencial para la confiabilidad y la interoperabilidad en muchas redes. Ese sería todo, ingeniero. El que sigue, mi compañero, va a continuar. Muy bien, entonces vamos a seguir hablando de la subcapa LLC. Bueno, la subcapa LLC, como podemos observar en este diagrama, funciona como un puente esencial entre las capas del modelo OSI. Se posiciona estratégicamente, como ven, entre la capa de la red y la subcapa MAC, proporcionando dos interfaces fundamentales. Como podemos ver, la interfaz de LS MAC hacia abajo especifica los servicios que requiere de MAC independientemente de la topología. También actúa como interfaz entre las capas superiores de red e inferiores de la subcapa MAC y proporciona una abstracción del hardware de red en específico. La interfaz de la LC con la capa red hacia arriba especifica servicios que la capa de red obtiene de la capa de enlace. Ofrece multiplexación para que varios protocolos de red IP y IPX coexistan y gestiona la comunicación entre el software de red y hardware de dispositivo. Vamos a seguir. Como ven, esta capa ofrece servicios a la capa 3. Habló un poco mi compañero de los tipos que hay, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Como el tipo 1 es el que es obligatorio para todos los 802.2, no tiene establecimiento de conexión, cada trama es independiente. Es ideal para la velocidad donde la pérdida ocasional es aceptable.
El servicio sin conexión confirmado tipo 2 proporciona la confirmación de recepción de tramas, reduce la carga de control de errores y tiene mayor fiabilidad que el tipo 1. Es útil para aplicaciones que necesitan confirmación esporádica. Y bueno, el servicio de orientado tipo 3 establece una conexión confiable, garantiza entrega secuencial, protección contra pérdidas y duplicados. Es esencial para aplicaciones críticas que exigen transferencia de datos fiable. Ahí tenemos un gráfico que explica cómo es. Todas sí o sí tienen que soportar el tipo 1, es el obligatorio, y luego ya cada una es individual. Sigamos. Sigamos con el IEEE 802.2, que es la estandarización. Este estándar define la implementación específica de la subcapa LLC como la porción superior de la capa de enlace de datos. Es crucial para la interoperabilidad en la mayoría de las redes IEEE 802, aunque Ethernet puede funcionar sin él algunas veces. Como podemos ver ahí, tenemos la estructura y cuántos bits ocupa, ¿no? El DSAP de 8 bits, que es el Destination Service Access Point, la dirección lógica del destino. El SSAP de 8 bits, el Source Service Access Point, la dirección lógica del origen, y el control, que es un campo de control para gestión de ramas. Ese es el header y luego viene la información. Sigamos, por favor. Los detalles avanzados de este estándar IEEE 802 tienen las características de los SAP. Los SAP son fundamentales para la multiplexación, porque permiten que varios protocolos coexistan sobre el LLC, utilizando solo 7 bits útiles por SAP con un bit reservado, ofreciendo 128 valores posibles para identificar diferentes protocolos. Y la extensión SNAP es cuando los 128 valores del SAP ya no son suficientes, ellos entran como... ahí aparecen, ¿no? Ahí puedes usar ese snap. Ahí abajo tenemos el gráfico también. Ya después del header viene el snap, la extensión snap, ¿no? Con los bits que faltarían. Y eso, sigue mi siguiente compañero. Buenas noches. Hoy voy a presentar el direccionamiento MAC, la primera parte, que son los fundamentos esenciales. Y partiremos con que las direcciones MAC son el identificador único de cada dispositivo de red. Esto es grabado de fábrica y se representan en 48 bits que se encuentran aquí. Están en hexadecimal y operan en la capa 2 del modelo OSI, que a diferencia de las IP, que cambian según la red, las MAC están vinculadas permanentemente al hardware. Por lo general, y casi siempre, son únicas a nivel global. La estructura tiene dos partes. Los primeros 24 bits, de aquí para la izquierda, o el primer octeto, identifican al fabricante. Esto se llama OI. Y los últimos 24 bits son el identificador único asignado por ese fabricante. Se graban en la ROM de la tarjeta durante su fabricación. Es por esto que se llaman burned in address. MAC, comenzaremos con MAC Multicast, que implementa una comunicación uno a muchos que es eficiente. En lugar de enviar múltiples paquetes individuales o saturar toda la red con un broadcast, Multicast envía una sola copia que llega solo a dispositivos suscritos en ese grupo. Se identifican como el bit IG del primer octeto en 1. Es decir, que cuando es 0 es unicast y cuando es 1 es multicast. El procesamiento ocurre a nivel de hardware. La tarjeta solo pasa al sistema operativo los frames de grupos multicast a los que está suscrita. Y hablando del back broadcast, es aquella que se encuentran todos los bits en 1. Indica que el paquete va a todos los dispositivos del dominio de broadcast, que a diferencia de multicast no hay suscripción. Es decir, todas las interfaces de Ethernet están obligadas por la IEEE 802.3 a procesar los frames broadcast. Se usa
en protocolos fundamentales como ARP para descubrir, por ejemplo, la MAC de una IP conocida, o DHCP Discovery cuando un dispositivo busca un servidor de DHCP. Pero el costo es bastante alto, puesto que cada broadcast genera una interrupción del hardware en todas las tarjetas del segmento. Este uso excesivo degrada el rendimiento, pues puede causar un broadcast storm que satura totalmente la red de forma completa. Es importante mencionar que los routers no dejan pasar broadcast, quedando confinado al segmento local. Por ejemplo, las VLANs también segmentan dominios de broadcast. Y esta sería mi parte. Ya continuaré con el OI, identificando al fabricante, que los primeros 24 bits o los 3 primeros bytes de la izquierda de una dirección MAC están asignados por la IEEE a los fabricantes. Es decir, permite identificar a la empresa que produjo la NIC. Su estructura de asignación, por ejemplo, en esta dirección MAC que pueden ver aquí en el slide del medio, la primera mitad es el OI y el IEEE asegura que cada fabricante tenga un OI único. Apple tiene uno, Microsoft tiene otro, etc. En la identificación de fabricantes también es crucial para la investigación del inventario. Esto también ayuda mucho también en la auditoría de seguridad o a resolver los problemas al asociar una MAC a un fabricante en específico. Luego con NIC o tarjeta de interfaz de red. Es básicamente el componente de hardware que hace que la computadora o el servidor pueda conectarse a una red. Cada NIC posee una dirección MAC, única que identifica a nivel físico, puesto que sigue siendo un hardware. Esto es muy esencial para la comunicación entre los datos y también convierte datos digitales del sistema en señales que pueden ser aptas para la transmisión en la red. Reconocer una MAC de una NIC. Bueno, para esto existen varias herramientas, varios métodos para identificar la dirección MAC de una NIC en diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, la consulta a través de la línea de comandos, una interfaz gráfica del sistema operativo, como suele suceder en Windows o en macOS, o incluso en la etiqueta física del hardware. La ubicación física y lógica de la MAC. La MAC es lógica al estar en la capa de enlace, pero está grabada físicamente en el chip de la NIC. Por ejemplo, aquí tenemos los comandos típicos para encontrar esto. En Windows tenemos ipconfig/all. En Linux ocupa lo mismo que en macOS, puesto que macOS está basado en Linux, ifconfig o IPA. Y el ejemplo de salida tendría que ser algo parecido a este output de dirección física. En algunos está con guión, separado con guión, en otros está separado con doble punto. Y para verificar el origen, el proceso de verificación, primero se extraen los primeros 6 caracteres o 3 octetos de la dirección MAC que corresponden al OI. Luego se consultan la base de datos públicas que están gestionadas por la IEEE o servicios web especializados. Y estas bases asocian lo que es el OI con el nombre del fabricante, ya que ya existía. Un ejemplo práctico, como mencionaba anteriormente, Apple tiene su propio OI, también Cisco, VMware, todos son diferentes y solamente varían en los últimos 24 bits de la dirección MAC. Los puntos claves a resaltar de aquí es que es una identificación única, como lo dije al principio, ya que son identificadores de hardware únicos que se crean al momento de su fabricación. Se diferencian los únicas, multicast y broadcast para este tipo de envío específico. El OI permite identificar al fabricante de una tarjeta de red, como hace un momento acabo de decir, y ya también vimos las herramientas comunes que se utilizan para las consultas. Sería todo de mi parte. Buenas noches, continuando con la presentación, yo les voy a hablar de la tabla ARP. Siguiente, por favor.
Haremos de cuenta que la tabla ARP es como una lista de contactos de nuestro teléfono. Cuando queremos llamar a alguien, no memorizamos su número, simplemente buscamos su nombre. La computadora hace lo mismo cuando necesita enviar datos a una dirección IP, busca en su tabla ARP para encontrar la dirección MAC correspondiente y no tener que preguntar cada vez. Las características serían, primero es almacenamiento temporal. Las entradas no se guardan para siempre, después de unos minutos se borran. Esto es muy útil porque si un dispositivo cambia de tarjeta de red o se desconecta, la tabla se mantiene actualizada y no guarda información vieja. 2. Se actualiza dinámicamente. Cada vez que la computadora recibe una respuesta ARP, la usa para añadir o refrescar una entrada en su tabla y el cachado. El siguiente, por favor. Ahora, no todas las entradas son iguales. Existen principalmente dos tipos, pero también está la tercera, que son las incompletas. Las estáticas, dinámicas e incompletas. Las estáticas son las que estas las configura un administrador de red manualmente. No se borran nunca y se usan por seguridad o para equipos muy importantes. La segunda son las dinámicas, que son las que la computadora aprende por sí sola de forma automática al comunicarse en la red. Son la gran mayoría, y las incompletas, estas entradas temporales mientras se espera una respuesta de ARP. Siguiente, por favor. En resumen, el mantenimiento de esta tabla es un proceso constante de crear, actualizar y eliminar las entradas para asegurar que la comunicación de la red sea rápida y eficiente. Siguiente, por favor. Podemos visualizar la estructura en la imagen y los campos más importantes son el hardware type y protocol type. Aquí simplemente dice para qué tipo de red es y qué tipo de dirección está buscando. Operación code, código de operación. Este es muy importante, es un número que indica si el paquete es una pregunta o una respuesta. Y finalmente los campos de direcciones, aquí se pone la MAC y la IP del emisor y la IP del destinatario. Siguiente, por favor. Funcionamiento del protocolo ARP. Imaginemos que se tiene que entregar un mensaje o documento a un estudiante X que está en una aula llena de gente, pero no sabemos cuál es el estudiante. Entonces proseguimos con lo siguiente. El paso 1, que es el ARP request, sería la pregunta. Lo primero que hacemos es preguntar en voz alta para que todos escuchen de quién es el estudiante que se le está buscando para entregar el documento. Esto es exactamente lo que hace la computadora A. Como no encuentra la MAC de la computadora B en su tabla ARP, envía un ARP request. Este mensaje se envía a la dirección de broadcast, que es como gritar a la red para que todos los dispositivos en el mismo segmento lo escuchen. En este mensaje la computadora A dice: yo soy la IP 192.168.1.5 con esta MAC y estoy buscando al 1.10. El paso 2 es la respuesta, sería el ARP replay. Continuando con el ejemplo, sería que en la sala están todas las personas, se escuchan, pero solamente el estudiante va a responder de quién es. En la red pasa lo mismo. Todos los dispositivos reciben el mensaje, pero solo la computadora B, que tiene la IP 1.10, le presta atención. Los demás simplemente lo ignoran. La computadora B entonces prepara una respuesta, una ARP replay, que se le envía directamente y solo a la computadora A. En esta respuesta dice: hola, yo tengo la IP 1.10 y mi dirección MAC es esta. Y en el paso 3, que es la actualización y comunicación, ahora que ya sabemos de quién es el estudiante, se lo analiza, lo reconoce y se puede entregar el mensaje. La computadora A recibe la respuesta y con esta información actualiza su tabla ARP asociado a la IP con B, con su MAC. A partir de este momento ya lo reconoce, y ya no necesita volver a preguntar. Puede enviar todos los datos directamente a la dirección MAC correcta. Y con esto concluimos nuestro recorrido. Hemos visto cómo la subcapa MAC organiza el acceso, cómo la subcapa LLC sirve de puente y cómo el direccionamiento MAC junto con ARP son esenciales para que nuestros dispositivos se comuniquen. Gracias.
Eso sería todo, ingeniero. Y también son 7, ¿no? Creo que 6 es lo que habían expuesto. Sí, nuestro compañero tuvo un problema con el internet y con que estaba actualmente en el micro, pero sí participó todo, no pudo entrar lastimosamente, pero ¿Él nos lo es comunicó. Flores? No, él es Cuajera, ¿no? Cuajera. Ah, ya. Ya, ok. Ya, al parecer no va a dar el tiempo ya para la próxima presentación o para el próximo grupo. Lo vamos a dar pendiente para la primera parte de la clase, ¿ya? La próxima clase, que es el día martes, cuando ya tengamos a Tuto de presidente, ya empezaríamos desde el principio, ya, o sea, desde las 7 hasta las 9 con todas las exposiciones para que podamos completar y ya nos dedicamos netamente a la práctica, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, está bien. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, no se olvide de votar por un ingeniero en sistema, ¿no? Un ingeniero en Claro que sí. Tiene que ganar Tuto. Sí, sí, o yes, dice, ¿no? Muy bien. Que pasen un buen fin de semana y que ganemos, ¿ya? Listo, ingeniero, nos vemos martes. Listo, gracias, nos vemos. Listo, listo. Chao, chao. Hasta el martes, ingeniero. Hasta el martes, hasta el martes.